Muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este conversatorio número 14 de Eje Sindical Constituyente, un aporte que estamos haciendo a la ciudadanía, camino a construir, a co-crear esta nueva Carta Fundamental. Hoy día vamos a estar con tres importantes invitados, dos de ellos son candidatos desde las regiones, y justamente lo que hemos querido en este ciclo de 14 conversatorios es levantar, poner en valor la voz justamente de los candidatos independientes y los candidatos regionales, en definitiva. Y por eso voy a presentar en primer lugar a quien viene desde Valparaíso, mire, el gato no sé cómo se llama, pero... Se llama Antu, se llama Antu. Antu. Antu que significa sol, ¿no? Así es, en Mapuzungún. Muy bien. Paula Gutiérrez Huenchuleo, Distrito 7, Valparaíso, flamante abogada y académica de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado conversar y bueno, el tema es apasionante porque ha sido un tema bien tratado a medias en nuestra Constitución, con un sesgo. Así que esperamos que en la nueva Constitución haya una apertura respecto de las y los trabajadores. Perfecto. Y nuestro próximo invitado también, él viene desde Iquique, profesor de Educación General Básica, don Enrique Echeverría, desde Iquique. ¿Cómo está, Enrique? Muy bien, gracias, Jaime. Igualmente, saludo con mucho beneplácito a la Paula. Sí, un gusto, bueno, Enrique. También tengo esa afición gatuna. Y por supuesto, está dentro, ¿cierto?, de lo que es el amor a lo no humano, ¿cierto?, pero que también nos complementa bastante en nuestro ser. Y Jaime, nuevamente darte las gracias por estos espacios invaluables, porque en realidad, ¿qué más espacios quieren los independientes que, cierto, estos donde uno pueda opinar con toda la fuerza y con todas las convicciones que tenemos nosotros y que en otros medios cuesta a veces? Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Ok, muy bien. Bueno, Enrique viene de la denominada, ¿no es cierto?, Tierra de Campeones. ¿Cómo le fue a Iquique en el último partido, oye? Oh, no. Estamos mal. Yo lo hago de picado nomás. ¿Y para qué voy a preguntar el Santiago Wander? No, por favor. No hablemos de fútbol mejor, no hablemos de fútbol. No sé si en este caso, o sea, en el caso de nuestro próximo invitado, ¿no es cierto?, que es Ronald Salcedo, puede, no sé si qué club deportivo tiene este hombre, pero vamos a ver, justamente vamos a conversar con él para poder extremar. Pensé que me está jugando una mala pasada aquí, déjenme ver. A ver, mire, no quiere. Vamos a ver, algo está pasando. Mira, no quiere. No quiere nomás, pues fíjate. No quiere que entre. No quiere entrar, Ronald. ¿Ya? A ver, mientras yo sigo haciendo algunos tecleos aquí, Paula, ¿cuál es la motivación que te lleva a ser candidata constituyente? Sí, mira, a ver, yo creo que a todos y todas quienes somos candidatos y candidatas nos motiva obviamente participar en un proceso histórico, pero yo en particular, a mí lo que me motiva es poner a disposición lo que uno es, ¿ya? Yo soy académica efectivamente de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, soy abogada, pero soy la primera generación de mi familia en entrar a la universidad y por tanto conozco de cerca lo que viven cada una de las personas, no solo lo que vivió mi familia, sino que lo que vive hoy mucha gente en el mundo laboral, en el mundo privado y en el mundo público, porque existen diferencias, pero la precariedad sigue siendo la misma. Y ahí hay una motivación de poder plasmar esa visión de gente que hoy tenemos una profesión
pero que nuestra suerte podría haber sido muy distinta si no se hubiesen alineado los planetas. Así lo digo yo, porque creo que a ratos tener una profesión en este país depende un poco de eso también. No, yo creo que fue fundamental, fue clave, fue claro, nítido el estallido social en un proceso que hubiese tenido otro curso, ¿te fijas? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y lo que hizo y lo que está haciendo y va a seguir haciendo, por lo menos por el 2021, la pandemia, también es un factor que nos ha llevado un poco hacia adentro y nos ha hecho mirar el planeta, nos ha hecho revalorar las riquezas naturales que tenemos alrededor, etcétera. Y don Ronald Salcedo, que por fin entró a la arena hoy día, dirigente sindical, parte de la coordinación de Eje Sindical Constituyente, desde Iquique también, a pesar de que él labura en la región de Antofagasta. Correcto, trabajo en Antofagasta hace 14 años ya, pero soy iquiqueño de corazón, como dice, somos chauvinistas los iquiqueños, sí, somos chauvinistas. Y cuando preguntaba recién de qué equipo soy de Deportes Iquique, hoy día perdimos con Antofagasta 3-1, estamos hediondo a la B, pero igual, en tercera, en cuarta, donde estemos, vamos a ser siempre de Iquique. Sí. Así que orgulloso. Sí, bueno, a pesar de que en la versión pasada, profe Enrique, ya habíamos conversado contigo la motivación, pero hoy día que ya estás en tierra derecha, eres candidato, ¿no es cierto? Ya reconocido por el CERVEL, oficialmente candidato en tu lista, me imagino que va a ser un tremendo desafío porque bajo las condiciones sanitarias actuales no podemos ser puerta a puerta, que es uno yo diría, de los refuerzos más relevantes, más importantes, no solo para los candidatos en términos estratégicos, sino también para la ciudadanía, de ver a su candidato, de interactuar con su candidato. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar este desafío de aquí al 11 de abril, Enrique? Buena pregunta, porque está toda la situación, como tú dices, pandémica, y en Iquique está prácticamente en la fase más retrógrada, por un montón de deficiencias, ¿cierto? Sociales, de autoridad, fiscalización muy baja, etcétera, pero se da un abanico donde se entra en este estadio tan regresivo, y ahora enfrentar estas candidaturas que son tan interesantes, no es que me eche flores, simplemente es por todo el abanico que he visto, o por esa cantidad de abanicos, más bien, así como por ejemplo estoy viendo la posición de Paula, ¿cierto? De su trabajo, ¿cierto? Académica, etcétera, y está en una situación de independiente, y así también se ve acá en este puerto. En este puerto ha aparecido una cantidad de profesionales, de dirigentes, o sea, de gente trabajadora que está ahí con todo el ánimo, pero está, como dices tú, con esta barrera que es la barrera sanitaria, sobre todo acá en la fase 1, y por supuesto ahí está el trabajo de muchos compañeros, donde va a ser vital la alianza lo más fuerte posible dentro de la lista, ¿cierto? Y a la vez también con otros actores que estén en esta posición, porque hay que romper toda esa situación que ya no es la tradicional, ¿cierto? Que es la personal, sino que más bien más indirecta, que es por las redes, etcétera, o incluso por las radios. Pero Jaime, te digo que las radios también ya hay listas poderosas de partidos, por ejemplo, que se están tomando todos los espacios, sobre todo en las radios más escuchadas. Entonces también ya va quedando muy poco margen, que también podríamos decir que la radio como que da ese factor un poco humano de esa comunicación un poco indirecta, donde están las llamadas por teléfono, etcétera. Pero estamos, no te puedo decir, Jaime, que tengamos todo ahora diseñado, pero hemos estado varios días y hay equipos de nuestra lista, y yo me imagino que de las otras listas también, y ojalá bienvenido así sea, donde está este ánimo de colaboración que sigue siendo colectivo. Lo principal, Jaime, yo creo que acá la fuerza radica en que todo este ímpetu sigue siendo colectivo, porque personal, yo creo que eso sí que sería sobre titánico. Así es que eso me da bastante confianza, que seguimos con ese espíritu colectivo de lucha. Bueno, y lo dijimos en los primeros programas, no es que nosotros seamos pitonizos, no tengamos una bola de cristal, pero es obvio que cierto grupo, cierta lista, digamos, inclinada hacia la derecha, iba a tener todos los recursos del mundo
comprando los posts de Facebook, comprando las radios comunales, las radios locales, eso era clarísimo. Bueno, por ahí hay una frase que dice, Iquique es puerto, el resto son caletas. ¿Tú estás de acuerdo, Paula, con eso, no? Yo no tengo el gusto de conocer a Iquique. así que me he salvado de una frase que no tengo el gusto, pero tengo una amiga bueno, tengo dos amigas, que es de Iquique, y me hablan maravillas de Iquique, por supuesto, a propósito del chauvinismo que planteaba Ronald. Pero creo que hay de todo un poco, ¿no? Probablemente los locales pueden decir algo de eso. Yo me sentiría un atrevimiento refiriéndome a un lugar que por lo demás no he visitado, así que sería un poco patudo. Sí. Paula, ya. Esto era para ablandar la pregunta que viene ahora. Tú como abogada, ¿rescatas algo? ¿Crees que hay algo de la actual Constitución que debiera quedar en la próxima Carta Fundamental? Ah, chuta. O sea, claro, si yo me pusiera a recortar, terminaría con frases armas nuevas, pero podría quedar una palabra junto con otra palabra que está al final de otro artículo. Yo creo que es difícil decir, por ejemplo, que quede un artículo tal cual, así como está, porque tiene una estructura que en la que se basa, que es la que tenemos que cambiar, en definitiva, ¿no? Es la estructura, es la base la que tenemos que cambiar. Entonces, es difícil decir que podemos dejar algo de esta Constitución así como está. Mira, a lo mejor, a propósito de mi expertise, el artículo 38 de la Constitución, que habla de la administración del Estado, podría ser un artículo que uno podría dejar. Porque está más o menos redondito, habla de la carrera funcionaria, habla de la administración del Estado en términos generales, dice cosas generales, no se trata, por ejemplo, de la regulación más exhaustiva que pudiese existir respecto de algunos de los derechos fundamentales en el artículo 19. O cuando habla de la soberanía referida a la nación y no al pueblo. Ahí, claro, a mí esos artículos pudiesen complicarme más porque yo creo que ahí hay que replantearlos, hay que reformularlos, porque la base que tienen es la que nosotros reclamamos, es una base que se abstrae del poder constituyente originario, que es el pueblo, que se abstrae o que se queda en un sistema económico neoliberal, capitalista, que en definitiva lo que hace es centrar la individualidad bajo un sistema de mercado absoluto. Todo se puede vender, todo se transa. Y eso es lo que es difícil de mantener, porque el cuestionamiento del estallido social que nos lleva a este proceso nos hace replantearnos las cosas, por supuesto. Yo creo que ahí es complejo decir que se queda un artículo. Si tú me preguntas uno, yo me arriesgo con mi disciplina, porque además, como te digo, es un artículo completito, que tiene una bajada distinta, pero es completito. Correcto. Ronald, y del mundo laboral o sindical, ¿cómo has percibido tú en estos 2 últimos meses, en la previa y en este primer proceso de ratificación del CERVEL a los candidatos, la participación de los dirigentes sindicales en relación a la comunidad, en relación a la constituyente? ¿Los dirigentes están comprometidos, están metidos en este cuento? ¿Tienen interés en cambiar esto? Sí, mira, me voy a referir a la pregunta, pero me gustaría aportar a la pregunta que hacía anteriormente a la compañera ahí, y creo que la gran pregunta es qué queremos cambiar, y lo otro es si vamos a ser capaces de cambiar, porque ahí radica nuestras ganas. O sea, nosotros tenemos ganas de que todo cambie, que sea mejor para todos los chilenos, pero si no tenemos la capacidad de organizarnos, que es un poquito la pregunta que tú me estás haciendo ahora, va a ser imposible cambiar todo. Sabemos que la derecha es súper ordenada, son disciplinados, van junto a la mesa los domingos, a la misa los domingos. Entonces ellos son poquitos, pero están súper bien ordenados y súper bien orientados. Y si nosotros no tenemos la capacidad de articularnos y ordenarnos de esa manera, nos va a costar bastante. Entonces, respecto a la pregunta directa que tú haces, si hemos estado a la altura, los sindicatos, los trabajadores, yo creo que hay un montón de trabajadores que estamos en esto, o sea, habemos muchos.
lamentablemente la vitrina que tengo yo es bien poquita, o sea, yo tengo la vitrina de lo que me entregan las redes sociales, estando encerrado acá en pandemia uno puede observar bastante poco, con los contactos que hay y que uno tiene en el mundo sindical, sabemos que hay algunos que están trabajando, pero yo me atrevería y sería insolente, y lo voy a hacer, en decir que estamos al debe de los trabajadores, o sea, no están las organizaciones trabajando en esto, por lo menos de las organizaciones que yo represento, echo de menos al sector de la minería, echo de menos derechamente a los portuarios acá en Iquique. No lo he visto, no sé si estarán organizados o no, pero no lo he visto y me gustaría verlo, o sea, me gustaría que estuvieran acompañando estas disputas que están dando los independientes, porque lo que estamos dando son disputas importantes que van a marcar los próximos 40, 50 años de nuestras vidas, y no tiene que ver con lo que nos va a pasar a nosotros, Jaime, sino que tiene que ver con cómo van a quedar nuestros hijos, cómo le vamos a dejar pavimentado el camino a nuestros hijos, cómo se van a enfrentar en la vida a nuestros hijos respecto a esta nueva constitución. Entonces, es irresponsable que los trabajadores no estemos en esto, tenemos que estar en esta condición, tenemos que organizarnos. Si hay alguna rencilla, lamentablemente, que hay muchas en el mundo de los trabajadores, tenemos que pescarla, dejarla de lado, como he dicho un montón de veces, pero tenemos que ponernos a trabajar hoy día para poder sacar adelante las disputas que se dieron el 18 de octubre, Jaime. Correcto. Enrique, tú ya estás familiarizado con estos 11 puntos del decálogo de Eje Sindical Constituyente. ¿Cuáles son los que cada vez o cada día te hacen más sentido para tomarlos justamente como una herramienta o como un arma de lucha, digamos, en este posible cupo para la constituyente? Bueno, mira, me hacen sentido los que, como lo hemos dicho entre guiones, lo decíamos la otra vez, es bastante completo el decálogo y cuesta de alguna manera como esquematizarlo, pero van haciendo sentido aquellos donde aparece, por ejemplo, en esta etapa donde fue la recolección de ¿cómo le llaman?, de patrocinio, ¿cierto?, de todo lo que fue lograr que las listas o nuestra lista se quedase ahí, digamos, oficialmente o formalizada para esta posible elección. La gente iba preguntando y salían temas, por supuesto, del trabajo por un lado, cosa a mí como profesor, pero también en general a la vez soy un trabajador, y por supuesto siempre la situación del dos puntos principales: la gente quiere un trabajo cada vez que sea más digno, más dignificado, un trabajo que genere armonía, que genere cierta felicidad, porque el modelo neoliberal, y yo creo que contribuyó en eso bastante, esa perspectiva del trabajo y esa aplicación cotidiana por años contribuyó bastante que se viniese el estallido, de que la gente cada vez se sentía más infeliz en sus trabajos. Y me imagino que lo debe mucha gente estar así, debe seguir sintiéndose así, ¿ya? Y eso ya hay que darle un corte, que ser un lugar donde también el ser humano tenga otras posibilidades de desarrollo, ¿cierto? Tenga otras posibilidades, digamos, de vivir una vida en armonía, por supuesto siempre van a haber conflictos, pero siempre en un plan donde no se siente inseguridad, donde uno llegue a su casa, ¿cierto?, y esté con su familia y sea un espacio más, y otra vez vuelta al trabajo, un espacio dignificante más. Y otra situación, compañero, es la situación de la seguridad social asociada al trabajo, porque siempre, sobre todo los profesores, Jaime, los profesores, mucho es el comentario de que yo ya estoy en los 60, me quedan 5 para jubilar, y ya viene esa, y para qué te digo los que ya están encima, pero ya se está viendo los profesores de 45 años, de 50, te digo que muchos de 30 desertan de ser profesores, porque ven que lo que se avisora y está ahí en este decálogo, ¿cierto?, de una verdadera seguridad social, no está. La seguridad social, ¿cierto?, donde esperamos llegar a un finiquito en nuestra vida laboral, entre comillas, activa, después seguir en otra onda o en la misma tal vez, pero con una gratificación, con una jubilación digna, ¿cierto?, y con toda una seguridad social acorde a todo lo que fue la entrega hacia la patria del trabajo de cada persona. Entonces, Jaime, esos puntos siempre me rondan, y la gente pregunta por eso. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con las jubilaciones? ¿Qué pasa por dónde va ese tema? ¿Por dónde va la situación del trabajo digno? Eso sería, Jaime, por ahora. Sí.
Paula, en ti se conjugan dos ejes que son históricos, son un hito histórico en la próxima Carta Fundamental. Uno, porque tú eres representante, ¿no es cierto?, de la etnia mapuche, y por otro lado, la equidad de género, la participación de las mujeres, el que tengan un cupo igualitario al de los hombres también es un elemento, un hito que diferencia o se diferencia de todas las anteriores creaciones constitucionales. ¿Qué valor le das tú a estos dos elementos? Bueno, son elementos característicos porque son doblemente discriminatorios en la sociedad. Yo no me paro desde la inocuidad o pensando que ser mujer y ser mapuche no le produce nada a la gente, sino que al contrario. Hay gente que se siente bien, como probablemente son los compañeros que están en el panel, pero hay otras personas que les incomoda. Y les incomoda además que esa persona, mujer, mapuche, joven, sea profesional. Le hace ruido, porque es alguien que normalmente viene a romper una estructura que ha sido parte del sistema. Para mí es un valor fundamental, primero porque soy una orgullosa descendiente mapuche, efectivamente. Mi abuelos llegaron a Santiago con 15 años, nunca terminaron la enseñanza básica, siempre fueron apatronados, como le llamaban. Mi abuelo era barrendero y por tanto yo siempre he entendido el sacrificio que implica a propósito de la dignificación del trabajo, uno de los puntos del decálogo que tienen. Siempre he entendido lo complejo que es hablar de dignificar el trabajo cuando en Chile se entienden que hay trabajos de primera, segunda y hasta tercera categoría. Siempre lo he entendido, porque es parte de mi vida, es parte de la descripción familiar. Y por eso yo partí diciendo que yo sea profesional hoy no quiere decir que me olvide de dónde vengo. Y es parte de lo que hay que llevar a la Constitución. Es parte de ese camino. Y tiene que ser así de diversa. Tiene que haber dirigentes sindicales, tiene que haber personas de la cultura, porque de lo contrario, tienen que haber académicos, tienen que haber profesionales. De lo contrario, lo que estamos haciendo es mintiéndonos, es construir una Constitución desde una homogeneización que no existe. Es lo que ha intentado plantearnos esta Constitución, pensando que hay una homogeneidad de personas y no, eso no es Chile, eso no es el Estado que tenemos. Hablemos incluso de pueblos, eso no lo reconoce este Estado. Y yo creo que hay un desafío. Yo me uno a las palabras de Enrique y bueno, y de Ronald a propósito de cómo construimos esta simbiosis, esta conexión que nos permita ir generando una sociedad distinta a partir de lo que se va a regular en la Constitución. Los pueblos originarios han sido siempre dejados de lado, en algunos casos hasta mirados como algo pintoresco, turístico, comercial, por tanto, y la cultura no debería ser eso, debería ser algo que nos enorgullezca, que sea algo en el día a día, y bueno, que si eso tiene una repercusión de formación, de entrega, no hay ningún problema, pero hoy se mira solo como mercancía. Se venden aros, se venden joyas, se vende vestimenta como si fuese cualquier tipo de ropa. Y tiene un significado, una cosmovisión de la que no nos hacemos cargo. Y digo, no nos hacemos cargo porque yo soy parte de esta sociedad también. Y ahí hay una tarea pendiente de todas y todos. De hecho, y bueno, y ahí lo podemos conversar ampliamente con el profe Echeverría, pero también uno extraña en la escuela los cuadros actuales. Estoy hablando de un nieto que tiene 9 años, entonces por lo menos hace 4 o 5 años que asisto a sus presentaciones y a veces la réplica o la puesta en escena mapuche no está. Entonces, es un elemento también que nos hace pensar. Ronald, quiero, mira, replicar una pregunta que es tan larga que si la pongo te voy a tapar, entonces te la voy a leer, ¿ya? Es del sindicato TCMH de Atacama, me imagino, ¿no es cierto? ¿Será una realidad que si el universo de votantes es tan amplio como en el plebiscito echamos por tierra todos los mitos acerca de los independientes?
Uy, yo tengo una esperanza en eso. Yo ¿Ya? tengo la esperanza de que si la gente, si logramos los trabajadores y la ciudadanía entiende que tenemos que levantar de nuestras casas a los que nunca han salido a votar y van a votar, podemos dar va a ser algo histórico esto. Yo tengo la esperanza todo el rato. Yo estoy metido en esto del eje sindical, estoy trabajando con Enrique también, con el equipo de Iquique, con Comando Pueblo Unido porque estoy convencido de esto, Jaime. Yo creo que un Chile mejor es posible y por eso hago el llamado y de repente me molesto cuando no veo participar a mis pares. Bueno, yo digo, puta, pero ¿qué hay que hacer con ellos para que entendamos que esto tiene que cambiar un poquito? Y yo, fíjate, cuando hablábamos en la previa, la Paula se reía, tú me tirabas la talla de que somos los privilegiados de Chile. Yo trabajo en el sector de la minería, ¿no es cierto? Y es verdad, yo podría estar en mi casa echado para atrás viendo la tele, viendo programas, disfrutando, no sé, un montón de cosas que de repente el mismo trabajo me lo ha otorgado y eso no lo voy a negar nunca y es súper cómodo estar en esa posición. Pero creo que la comodidad uno la tiene que dejar de lado entendiendo que hay un bien mayor y el bien mayor está en la comunidad, está en lo colectivo, está en nuestro hijo. Yo no, hay algo que no entiendo yo en esto, cómo yo que tengo, por ejemplo, un poquito más de recursos, tengo la posibilidad de que mi hijo estudie en un colegio mejor que el hijo de mi hermana, porque mi hermana no tiene los recursos. Pues. Entonces, ¿cómo empiezo esta carrera con ellos dos de una manera dispar? Y eso a mí me incomoda, me mete bulla, me duele el corazón por eso, pues. Me duele el alma, yo no, de verdad que no me hace sentido. Entonces, quizás me fui por otro lado con la pregunta que está haciendo Claudio ahí, el compañero, pero de verdad creo yo que se puede hacer esto si es que nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a trabajar en eso. Yo soy un convencido que vamos a ser capaces de que vamos a hacer las pegas suficientes, vamos a hacer los esfuerzos suficientes. Esto requiere, como en la revolución, no solamente requiere de tener armas de pistola y salir a disparar, no, esto tiene que ver con temas de compromiso, de creernos el cuento y de darle pelea, y cuando estamos cayéndonos abajo nos tenemos que levantar entre todos y entender que vamos a dar esta pelea. Entonces, puede que en esta pasada fallemos y estamos aprendiendo un montón de golpes, de los golpes vamos a aprender un montón, pero no nos van a meter nunca más el dedo en la boca, porque si nos siguen tratando mal, vamos a responder como respondimos en octubre. Entonces tienen que entender de que esto tiene que cambiar un poco. Si no cambia como tiene que cambiar para el bien de todos, Chile no va a estar tranquilo, necesitamos tener un Chile tranquilo, un Chile lindo, un Chile bonito. Eso creo yo, Jaime. En esa esperanza me estoy centrando, porque puede ser utópica, pero creo que por ahí pasa mi mirada. ¿Te acuerdas esa historia que contaba Eduardo Galeano sobre la utopía? ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿No es cierto que cada vez que creemos haber llegado a aquella se nos aleja cada vez más? Entonces alguien pregunta, bueno, entonces ¿para qué sirven las utopías si se van alejando? Para Entonces caminar, sirven para para avanzar. caminar, para Sí. avanzar. Exactamente, yo creo que eso es súper... Oye, tendríamos que darle un premio especial al Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Huasco porque no se han perdido un conversatorio desde que partimos. Deberíamos mandarle un regalo, un premio, un reconocimiento, no sé. Me parece fantástico eso. Paula, hay un proceso que tiene que ver y que la gente, a lo mejor, respecto de la expectativa que tiene en este cambio de constitución, pueda quedar con cierta desazón. Tú como abogada, ¿no es cierto? Y en este caso como candidata constituyente, en líneas generales, ¿cuáles son los temas, las temáticas, las articulaciones que sí o sí tienen que estar en este tronco constitucional y cuáles podrían quedar eventualmente como leyes? Sí, es compleja la situación de las expectativas. A propósito de lo que decía Ronald, es súper complejo, porque hay hartas personas que creen que la Constitución lo va a tener todo. Y ahí también hay que ir aterrizando las expectativas. Quienes somos candidatos y candidatas, nos corresponde eso, definitivamente. Yo hace un rato andaba en una actividad y fui desmitificando algunas cosas, aclarando otras, pero también planteando un punto. La Constitución es de todos y todas, o debería ser de todos y todas. Esta Constitución no nos pertenece, pero la que construyamos tiene que ser de todos y todas, y por tanto tiene que tener cierta mirada más abierta de la que tenemos hoy en día. Desde mi punto de vista tiene que ser mucho más abierta, pero bueno, como es de todos y todas, los matices son importantes. Mis puntos o los puntos que a mí me gustaría rescatar
lo dije, hay uno de los puntos que mencioné que tiene que ver con el Estado plurinacional. Hay pueblos dentro de un mismo país, dentro de un mismo Estado, que eso no implica que se separa el Chile y que se parte en dos, ni en tres, ni en mil. Eso no eso sí que es pensar en una historia del terror que no existe a partir de lo que se pide, que haya naciones, que se entiendan naciones, que se parta por una cuestión cultural. Y para que no nos mintamos, esto ha ocurrido respecto de Rapa Nui. En la actualidad esto ha ocurrido. No es que no se pueda, es que no hay voluntad. Entonces, para que también que nos mienten harto sobre eso. Un segundo punto, a propósito de los derechos sociales y en particular respecto de los derechos de las y los trabajadores, el tema del Estado social de derechos. Ahí hay un punto que se abre. ¿Ah? A todos nos gustaría que hubiese un decálogo, o sea, un listado de derechos humanos grande, lo más abarcable posible. Pero hoy nos han demostrado que haya un decálogo largo, grande, no significa que estén asegurados esos derechos. Y por tanto, el Estado Social de Derecho te abre este decálogo más infinito, más dignificante, ¿ya? Que esté mirando también el tema de la dignidad humana respecto del ejercicio de los derechos. Un tercer punto que me parece fundamental está ligado a la democracia. ¿A qué tipo de democracia queremos? ¿Ya? Aquí hay una democracia representativa, pero bien jerarquizada. Yo apuesto a una democracia participativa y que eso tenga traducción necesariamente en espacios de decisión directa. Yo no me niego a que tengamos plebiscitos revocatorios, conversémoslo, porque nos han demostrado que las personas que han estado inmiscuidos en decisiones políticas, en decisiones de Estado, han sido capaces de mentir y no hacerse cargo de esa mentira. Yo creo que cuando existen mecanismos para revocar el poder, la gente se pone más seria. Empezamos a discutir, además sin careta. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en Chile. Y probablemente un cuarto punto que me parece relevante a propósito del sistema económico, tenemos que dejar de ser un Estado subsidiario, y si bien eso normalmente se dice, bueno, es la contracara del Estado social, creo que hay que decir que hay que eliminar el Estado subsidiario. ¿Ya? Porque alguien podría pensar que podemos dejar ambas cosas, tener un Estado social y tener una especie de Estado subsidiario a la colombiana, por ejemplo. ¿Ya? En la Constitución colombiana es bien extraña sobre este punto. Ya. Yo me atrevería a decir que el cuarto punto tiene que ser, o en realidad el orden a mí me da lo mismo, lo que me importa es que todo esto esté, es eliminar el Estado subsidiario. O sea, decir eso me parece relevante para poder también darle un giro a este Estado. Va a ser una tarea compleja, yo creo que no estamos exentos de dificultades. Ronald lo decía, la organización a nosotros nos pasa a mí me pasa en mi barrio, me pasó en la universidad en su minuto cuando fui dirigente estudiantil, me molestaba que la gente reclamara pero que no fuera a votar, me molestaba que la gente reclamara pero que no se leyera los programas, me molestaba que la gente reclamara y votara solo por sus amigos, eso también me molestaba. Entonces, ahí hay cosas de conciencia que tenemos que seguir picaneando nomás, no nos queda de otra. Qué buena esa mirada fresca, Paula. Yo creo que, y en eso coincido con Ronald, que ustedes, las nuevas generaciones, no solo nos han dado una lección saltando el torniquete o parándose en la Plaza de la Dignidad, sino que también los argumentos son sólidos y nos dan una vez más una lección de que es posible, de que ese Chile nuevo es posible. Profe Echeverría, lo quiero poner en aprieto. Imaginemos que usted es el único educador, ¿no es cierto?, que llega a este equipo constituyente. Y usted tiene en sus manos la posibilidad, ¿no es cierto?, de defender algo que para mí es tan esencial
más esencial que los palos y las piedras que exportamos, que tiene que ver con la educación. Si hay algo que marca y que define a un Estado, es justamente que ese Estado defina el tipo de ciudadano y ciudadana que quiere. Si no, todo lo que escribamos, como decía Paula, va a ser letra muerta. No va a tener ningún sentido si no cambiamos la educación, si no ponemos, como los países nórdicos, el valor de un docente al mismo nivel que el valor de un médico, dado que están tan de moda, ¿no es cierto?, los médicos. Entonces, ¿cuál es ese vector, es esa punta de flecha que tú incansablemente, desde tu experiencia como docente, como profesor, como maestro, tiene que quedar en la próxima carta fundamental, desde el mundo de la educación? Ya, Jaime, claro, bueno, más que complicada, diría una hermosa pregunta, porque es cierto que la educación da fundamento para tantos aspectos de la vida, tal vez no en un sentido totalitario, pero sí en bastantes sentidos de desarrollo, de profundidad, de conocimientos, de culturización de la persona, de sensibilización frente a la vida, a la sociedad. Entonces, vaya que la educación, si falla, como dices tú, prácticamente hace fallar a un país y a un Estado. Tiene que estar totalmente acorde a las realidades y a los tiempos que se viven, de acuerdo a cómo la humanidad avanza por todos sus estadios de desarrollo. Mira, hay situaciones donde prácticamente esto no ha cambiado. Mi participación como dirigente en el gremio del profesorado viene desde los años 90, 90 y tanto, y empecé veintitantos años a meterme al colegio profesor y empecé a ver todas las situaciones que no tenían resolución, y han pasado una cantidad de años y en muchos aspectos mi lucha como dirigente siempre ha sido la misma. ¿Cuál es la educación que nosotros queremos? Desgraciadamente se atravesó por diferentes gobiernos, incluso todo lo que fue, cierto, esa situación como de refundación que involucró todo un retroceso, pero para ellos fue como una refundación, como una cuestión casi revolucionaria o contrarrevolucionaria en el periodo de dictadura, donde la educación se desligó totalmente de lo social y se fue hacia lo individual y hacia el mercado. Me parece que un eje central de la educación es sacarla del mercado y dejarla estrictamente, como decía incluso ahí la compañera Paula, en toda la situación que tiene que ver con lo social, ¿cierto? No lo subsidiario. También la educación en lo social tiene que tener su eje principal. Pueden haber educaciones diferentes, pueden haber educaciones privadas, etcétera, pero la educación en sí, conducida desde un Estado que la protege, va a lograr que llegue todo el recurso que tiene que llegar a la educación. Es decir, una educación verdaderamente social va a lograr que todos los, y por lo tanto profundamente democrática, que es el otro pilar, va a lograr que todos los recursos verdaderamente se manejen en los sectores donde más se necesitan. Porque si el hijo de un obrero, con el absurdo, con la educación esta particular subvencionada, yo digo, o un obrero con sus tributaciones le está pagando la educación al hijo de un ingeniero o de alguien que gane mejor, porque lo está educando en una educación particular subvencionada, ¿cierto? Porque parte de mis tributaciones van hacia allá. Entonces no es posible que la educación se desvíe de lo social, de lo democrático y de esa lanza que significa llevarla siempre por el derrotero, que significa recursos para todos. Verdaderamente las escuelas hoy en día dan a veces lástima de ver en la situación en que se encuentran por años. ¿Por qué? Porque no hay recursos. No le echemos la culpa a las corporaciones, que son un instrumento más de un Estado que no protege. Simplemente los recursos, ¿cuál es lo que invierte? Si Chile se jacta de estar ahí en la OECD, ¿cierto? ¿Y cuál es el país que menos invierte dentro de esos países de la OECD? ¿Cuál es el país que menos invierte en educación? Justamente Chile. Entonces ahí ya tú tienes como una situación
al tiro te lleva de la mano hacia un detrimento de los sectores populares que necesitan una verdadera educación democrática, profunda, de calidad, con cantidad de alumnos por sala, que verdaderamente sea el acorde para que los aprendizajes se desarrollen de manera más efectiva, y solamente eso tiene que ser por una educación que se enmarque dentro de lo social, dentro de lo democrático y con un Estado que siempre sea garante de aquello, Jaime. Correcto. Ronald, uno de los temas, uno de los pecados sociales, no solo de esta constitución, sino del sistema neoliberal, ¿no es cierto?, que es como la basurita que tiramos debajo de la alfombra, es la tercerización. ¿Cuál es tu posición frente al tema de la tercerización y de qué manera, en este ejemplo, ¿no es cierto?, que plantea, o en este decálogo que plantea Eje Sindical, no debiera ser el patio trasero laboral del próximo Chile? Sí, mira, yo aquí el tema, la pregunta es súper buena porque te quiero tratar de responder también con una pregunta que el otro la hacía Enrique también con respecto a la educación. Todos hemos escuchado, ya están empezando a aparecer las voces respecto a los puntos que tienen que tocarse lo laboral de los distintos candidatos. El otro día participó en esta conversación también el compañero de la Federación del Metro, ¿no es cierto? Eric Campo. Eric Campo, y él hablaba de la triada en la que está pensando la CUT y que nosotros también, si la revisamos dentro de nuestro decálogo, también está, ¿no es cierto?, que es el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva y la titularidad sindical. Esa es como la triada que todos están diciendo, estos son los puntos que no pueden faltar. Pero nosotros como eje sindical y como trabajadores del sector hemos visualizado este problema un poquito más profundamente porque nosotros nos retrocedimos en el tiempo, cuánto tiempo hemos trabajado en esto. De hecho, dentro del equipo hay gente que ha trabajado también en algunos cabildos y se recogió de todas las libretas, de todo el trabajo que hemos hecho previamente, cuáles son los problemas que tienen los trabajadores. Y no son solamente estos tres son elementales que no pueden faltar, pero hay unos puntos que tenemos que tocar. Hoy día salió en las noticias el tema de que estaban haciendo la prueba del 5G en las comunas de Las Condes y Providencia. Llegó el primer tramo de 5G en donde la tecnología, la velocidad de transmisión de datos que van a tener los elementos electrónicos van a ser potentes, va a ser full. Eso trae de la mano, a mi mirada, un montón de tecnología muy bacanes, muy moderna. Bajar un video te debe demorar un chispear de dedo, pero eso también trae tomado de la mano la automatización. Y la automatización trae de la mano el desempleo. Y el desempleo, el gobierno, si no lo toma y no aborda la automatización con la madurez que se requiere en el tema laboral, vamos a tener un problema tremendo. Entonces nosotros como eje sindical también hemos tomado el tema de decir, los trabajadores van a tener derecho a orientación, formación y capacitación para prepararse para las futuras tecnologías o para prepararse para los futuros que trae el país. Porque no basta solamente con preocuparse de lo que estamos viviendo hoy sin revisar lo que viene mañana. Por ejemplo, hoy día el sector de la minería está viendo en riesgo porque ya algunas empresas hace muchos años, están trabajando con camión autónomo. Pero, y lo hemos visto también en los supermercados, hoy día tú vas al supermercado, la atiendes solo, ya empezó este tema y eso significa desempleo. Pero cuando tú pescas este tema, yo lo caso con lo que habla el profe con respecto a lo que es la capacitación y formación, tenemos que ver qué clase de capacitación y formación también le estamos entregando a los alumnos. ¿Es correcta la información y capacitación que le estamos entregando cuando la tecnología de hoy día demanda mucho más capacidad, mucho más tecnología, mucho más recursos? Hoy día hemos visto nosotros este año con este tema de la pandemia, muchos alumnos no terminaron de estudiar, no podían estudiar porque no tenían una tablet, no tenían un celular, estaban en zonas donde no había internet, entonces todo eso tiene que ser observado. Por último, la pregunta que tú haces, que es súper importante, el eje sindical también la aborda desde el punto del salario suficiente y fin a la precarización del trabajo. Ahí nosotros decimos tiene que acabarse la tercerización o el subcontrato. Quizás no todo el subcontrato, uno puede decir, el subcontrato que tiene que ver con las tareas propias del giro, tiene que ser de la empresa mandante, no puede tercerizarse, no podemos tener una empresa, 2 o 3 empresas que manejen camiones cuando la empresa, la pega principal es de mover camiones. Entonces, ese tema, la tercerización ha sido abusada. El año 2007, cuando se creó esta ley, fue para controlar un poquito las empresas, pero lo que sucedió al contrario fue que aumentó la tercerización y disparó estos índices. Entonces, creo que debe observarse con profundidad la propuesta que trae la CUT en su momento cuando la hablaba Eric, también creo que es importante, tiene que estar dentro de esta discusión y que todos los candidatos que están participando tienen que ir acompañados dentro de la bolsa de sus medidas, temas laborales que hoy día nos están afectando, nos están pegando fuertemente, Jaime. Correcto. Paula,
¿Estado-nación mapuche o pueblo mapuche? Y si es lo primero, ¿no debiera tener su propia carta fundamental? Es nación mapuche, no Estado-nación mapuche, ni pueblo mapuche. Es un intermedio. Ya. Es nación mapuche, es nación mapuche. Lo que pasa es que esa carta fundamental, a ver, yo por eso hice la distinción cuando hablé de Estado plurinacional. Cuando uno habla de Estado plurinacional, está pensando en que va a tener cierta autodeterminación, por supuesto, que esa es la idea, pero no se va a separar del Estado chileno. ¿Ya? Va a tener algún impacto, obviamente, esta constitución, y por eso participan los pueblos originarios. Muy mala la ley que sacaron respecto de los caños reservados, un montón de críticas, pero ya, creo que hubo un esfuerzo y no deja de ser importante que haya escaños reservados, porque además van a haber personas que pertenecen a las comunidades, pero también habemos mapuches urbanos, que somos la mayoría, y que también entendemos cuáles son las lógicas que se están aplicando respecto a este sistema, y tal como algún cacique por ahí, le damos vuelta a esa lógica, ya conociéndola, y lo replanteamos, ¿ya? Debería tener regulación en algún minuto respecto, por ejemplo, de algo relacionado con la justicia. En el Estado plurinacional de Bolivia eso existe, pero existe después de tiempo, y existe respecto de ciertos municipios que solicitan aquello, ¿ya? Que solicitan, por ejemplo, tener una justicia ligada a las costumbres de algún pueblo. Eso en Chile no es tan alejado, no está tan lejos de lo que pasa. Por ejemplo, han habido casos que se ha considerado respecto de ciertos delitos, por supuesto, no que se desaparece la pena, pero sí la consideración de que dentro de la cultura, algún hecho en particular que es constitutivo de delito para Chile, para el pueblo mapuche o para el pueblo aymara, que son dos casos paradigmáticos que han habido en Chile, no se considera que es un delito o no se considera una conducta que debe ser sancionada. Y por tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahí? Es rebajar la pena. En muchos casos lo que hace es se rebaja la pena, considerando aquello. Esa causal como de atenuación de responsabilidad no existe en el Código Penal. No está. Entonces, son cosas que hemos tratado de ir moldeando con el tiempo, por supuesto, en que hemos entendido que chilenos y chilenas no somos europeos, no llegamos por antonomasia, sino que vinimos a ocupar un espacio, y hablo ocupar porque yo tengo sangre también de otra cultura, no tengo idea de cuál, no sé de dónde viene Gutiérrez, pero sí tengo sangre de otra cultura, por eso hablo de que vinimos a ocupar un espacio que no nos pertenece o no nos pertenecía en su minuto, y que hoy tenemos que aprender a respetar esa cultura, a conocerla. Hay harto mito sobre las culturas de pueblos originarios. Hay harto mito, por ejemplo, que se matan entre ellos. Yo esto lo he escuchado de personas que viven en la ciudad. No, es que ellos son muy salvajes. Yo le digo, yo viajo donde está mi tía, abuela, y no pasa nada. Yo vuelvo viva, probablemente con harto cariño, pero viva. Y ahí hay un desconocimiento respecto a la cosmovisión también, respecto de cuáles son los objetivos. Hay harto mito también de que casi el pueblo mapuche en particular, ni siquiera se mide a todos los pueblos, quiere como partir a Chile en dos. Esto también lo he escuchado. Y eso es una mentira. Nadie quiere partir a Chile en nada. Queremos que hay una convivencia, pero esa convivencia parte por entender que somos distintos y por entender que tiene que haber respeto por las culturas. Y eso no ha existido, ni el idioma, ni las costumbres. Ese proceso ha sido absolutamente destruido. Que yo hoy no sepa hablar mapudungún de corrido, es culpa de eso. Es culpa de eso. Entonces,
Ya no voy a echarle la culpa a todo el resto, me hago responsable también y por tanto no quiero que los descendientes nuestros, no solo chilenos y chilenas, sino que de todos los pueblos que estamos en Chile, tengamos una cultura absolutamente más enriquecida con todos los que habitamos este país. Paula, mientras tú relatabas eh, con el grado de emocionalidad que te pertenece, digamos, yo, claro, cuando tú decías que de esta chilenidad o mal llamada chilenidad cultural, hablan de cierto salvajismo del pueblo mapuche porque se enfrentan y etcétera. Yo vuelvo un poco atrás en la historia y digo, ¿qué más salvaje que la cacería que hicieron con los pueblos Ona o Selkman en la zona austral? ¿Qué más salvaje que llevarlos a un museo de Londres y exhibirlos como piezas de museo? E incluso, ¿qué más salvaje que lo que hicieron los frailes salesianos al bañarlos con jabón y matarles toda la inmunidad que tenían los pueblos patagones? O sea, no hay nada que se pueda comparar con ese salvajismo, claramente que no. Enrique, en estos minutos finales, y dado que cada vez se aproxima más, ¿no es cierto?, este proceso que espero que llegue a buen puerto, de elegir los mejores y las mejores representantes constituyentes. ¿Cuál sería tu llamado, tu invitación a la comunidad iquiqueña, a la comunidad de Tarapacá, para este próximo importante e histórico, ¿no es cierto?, hecho que es cambiar, que el pueblo chileno, a través de estos representantes, puedan cambiar esta carta y no sea en esta comilona de los amigos de Ortúzar, ¿no es cierto?, para crear algo que ellos creen que nos hacía sentido. Ah, claro. Oye, que han estado muy, muy buenas las preguntas. Y mira, en toda esta perspectiva que se ha dado de lucha independiente, de ir conociendo a tantos compañeros, se ha mostrado un abanico bastante hermoso de gente que verdaderamente se ve que está con un compromiso totalmente fidedigno. Y está, por supuesto, si hay algo que nos une a todos, a todas, es verdaderamente hacer la transformación que el país requiere, como siempre, es como siempre esto, ya el Ronald más que me lo machaca siempre, la transformación que el país requiere. Creo que ese es el eje principal que atraviesa todos los sentimientos y, por supuesto, toda la perspectiva intelectual, cultural que la tiene cada candidato, ¿cierto? Que se va enriqueciendo con toda situación diaria y también de lectura y de todo este tipo de eventos, pero ahí está la base, el tronco fundamental, digamos, el árbol. El árbol, como decía un poema de Neruda, el árbol de ahí donde nacen todas las ideas y donde nacen todos estos sentimientos que nos unen, que en realidad nos van a permitir, igual como lo decía Ronald, porque significaría que arriesgaríamos nuevamente el levantamiento, nos vamos a permitir que se queden con como lo ven ellos, con porque para ellos es un botín, para nosotros no, para nosotros es justamente la gran riqueza, esa tremenda, por así decirlo, esa tremenda torta que está ahí, que nunca ha sido bien distribuida, pero que ahora tenemos la oportunidad verdaderamente de incidir en ella y darle un rumbo totalmente diferente. Mira, para agregar un poquito, porque lo de Paula, que toca un poco lo de Iquique, y un poquito, me permite dejarme un 30 segundos de que Sí, hoy día que circulaban las fotos en las redes, digamos, donde estaba la mamá del policía que era acá aquí, que fue a ese operativo medio extraño, ¿cierto? Y circulaba la foto donde ella estaba con su hijo, con el hermano del fallecido, dándose las manos ahí con el papá ¿cierto? Del compañero Catrillanca, claro, o Catrileo, claro, y ahí está. Y qué violencia, ¿cierto? Justamente lo enlazo con esto. Nosotros traemos totalmente un mundo nuevo.
un mundo donde pedimos refundar todo porque todo lo que hay ya está totalmente viciado y la gente se verdaderamente, y sobre todo no es por nosotros, sino que lo que la gente está esperando, que verdaderamente pongamos todos los acentos y todas las palabras y todos los conceptos verdaderamente tras un mundo nuevo. Eso sería, Jaime. Gracias, profe Echeverría. Paulita, ¿cuál es la invitación, cuál es tu invitación a la comunidad de este Pancho Cancho? Conversemos y escuchémonos. Yo creo que el 18 de octubre lo que nos deja es que tenemos que ser capaces no solo de luchar por lo que nosotros queremos, cada uno y cada una, sino que de luchar en colectivo. Y para eso necesitamos escucharnos, necesitamos conversar. Aquí hay propuestas de múltiples candidatos y candidatas, pero nosotros aspiramos a representar. Y la representación implica que estemos conversando constantemente. No queda en una elección, no queda en el 11 de abril, queda en un trabajo constante. Y la invitación es esa, es que a que nos conozcan. Hoy las redes sociales nos ayudan a conversar, a interactuar. Yo puedo estar en una actividad y puedo estar contestando y puedo ir generando espacios, como las personas también ya han generado sus propios espacios, donde pueden hacer invitaciones a candidatos y candidatas. La disposición es esa, es que conversemos, pero sí con una invitación o con una convicción absoluta a que lo cambiemos, a que cambiemos este sistema. Que ese sea el objetivo. Yo le llamo ya no un objetivo o el norte, sino que es un objetivo del sur. ¿Ya? Que pensemos en ese objetivo del sur, en un objetivo que nos represente a nosotros y nosotras, y donde quepamos y nos sentamos parte. Hoy de esta constitución no lo somos, así que nos toca construir una nueva, entre todos y todas. Bueno, somos hijos e hijas del suroeste, en definitiva. Así es. Ronald, y porque la percepción ciudadana, y me incluyo, percibe, valga la redundancia, que los dirigentes sindicales, incluso a diferencia de los dirigentes sociales, han estado un poco ajenos a este proceso. ¿Cuál sería la invitación desde la empírica, desde tú, como un dirigente que lleva muchos años, ¿no es cierto?, a la cabeza de importantes grupos sociales? ¿Cuál es la invitación así a poto pelado, a calzón quitado para los dirigentes sindicales? Yo estuve con muchos de ellos, con muchos de ellos en marcha. Yo estuve marchando con ellos en Iquique, estuve marchando con ellos en Antofagasta, me tocó marchar con algunos en Santiago también, y sé que muchos marcharon en sus ciudades. Eso no sirve de nada, si no estamos presentes en este proceso, en el ahora. Este proceso es el cuando. Yo vi y marché con los cargadores de la Sofri, estuve con ellos, estuve con los mineros de acá de Iquique, estuvieron los cabros del puerto también marchando, estuvieron los trabajadores de Sofri, no solamente los cargadores, estuvieron la gente del retail, estuvo la gente de la educación, estuvieron los estudiantes, estuvo un montón de gente. Todo eso no puede quedar en nada. Todo eso tiene que transformarse en voto, tiene que transformarse en apoyo. Hoy día los dirigentes sindicales tenemos que estar acá, Jaime, no podemos restarnos de esto. Hemos discutido por años. Yo he estado participando en un montón de congresos en donde las discusiones son los puntos que hoy día podemos discutir. Es el momento de activarnos. No podemos restarnos de esto. Y deben ser los dirigentes sindicales, las bases y las familias de los trabajadores también que tienen que participar en esto. Y si nos va mal, bueno, nos va a ir mal de repente. Es parte de la democracia. Yo tengo la esperanza que no nos va a ir mal. No nos va a ir mal si todos nos movemos. No nos va a ir mal si todos salimos de la casa a votar. Pero lo más importante de esto, Jaime, es que nos estamos empezando a conocer. Como decía alguien por ahí, si nos costó tanto año encontrarnos, no nos soltemos ahora. Y eso es cierto, es súper verdadero. Me tocó conocer, en este proceso me tocó conocer a Enrique, me tocó conocer a Paula, que está hoy día, la acabo de conocer, ¿no es cierto? Y hemos conocido a un montón de gente que esto es lo que está haciendo redes, un montón de redes, una red súper linda, que al final del día no hay nadie que busque destruir el país. Todos tenemos por objetivo tener un Chile más justo, más digno, con mejores tratos, con menos robos, con menos corrupción, con mejores reparticiones, con mejor trato a la ciudadanía, con mejor trato al medio ambiente. Entonces, no nos podemos restar de esto. Insisto, las rencillas que uno tenga o pueda tener, tiene que dejarlas de lado.
los trabajadores dirigentes que estamos participando en esto, tenemos que seguir, no podemos bajar la guardia, compañeros. Sé que algunos compañeros nos están escuchando, nos van a escuchar después posterior, tenemos que sumarnos, y esto no tiene que ver con que esto es del Jaime, o esto es de Paula, o esto es de Enrique, esto que está viviendo hoy día el país es de Chile, y no es por nosotros, sino que es por el futuro de Chile, y el futuro de nuestra descendencia también, Jaime. Con eso me quiero despedir y hacer el llamado a los compañeros que se sumen, lo estamos esperando, está abierto, donde quieran, súmense donde quieran, a las redes que quieran, súmense con los dirigentes que quieran, apoyen al dirigente que quieran, cuidado con cualquiera, no, a los dirigentes de izquierda, por supuesto, y ahí vamos a poder tener un verdadero triunfo, No nos puede ganar el 1% nuevamente, no puede ser que el 1% siga gobernando. Está bien, si quieren ser partícipes del gobierno, pues bien, vamos, bacán, participen, postulen todo, pero hoy día no podemos seguir que sigan abusando de nosotros. Sí. Eso, Jaime. Bueno, yo creo que hay una diferencia, me van a disculpar los candidatos a alcalde, a concejal y a gobernadores, pero hay un tremendo kilometraje de diferencia entre lo que vamos a elegir el 11 de abril para constituyentes, al alcalde o al gobernador o al concejal. Hay una diferencia profunda ahí en ese sentido. Y aunque no nos auspicia Luxic, vamos a seguir en esta pelea humildemente, incluso aunque hayan 2 personas viéndonos o escuchándonos, vamos a seguir, a perseverar. Esto va más allá del 11 de abril. Vamos a estar participando hasta la última letra impresa de la nueva Carta Fundamental. Vamos a estar acompañando, pero también vamos a estar de alguna manera supervisando que las y los constituyentes hagan la pega. No nos vaya a pasar lo mismo que nos pasa con los parlamentarios, que después de la votación hacen lo que quieren en el Congreso. Vamos a estar encima en el proceso. Así que quiero agradecerle, Paulita, agradecerle enormemente una vez más que nos haya acompañado. Mucha suerte en el Distrito 7 de Valparaíso. Muchas gracias. Todo el Nehuen para que todo salga bien. Y a veces la chispeza vale más que las lucas y los dólares. Y yo creo que hay que emplear esa chispeza para llegar a la gente. Y lo que decías tú, escuchando. Y usted también, profe Echeverría, ojalá que el 11 de abril en la papeleta, ¿no es cierto?, haya muchas rayitas verticales ahí para poder acompañarlo y poder apoyarlo también en este proceso tan importante que es volver a interpretar el sentir y el deseo, los sueños de esa comunidad que usted representa. Y usted, ¿para qué decirle, don Ronald? Como diría Silvio Rodríguez, un imprescindible, ¿no es cierto?, en este proceso sindical. Decirle a todas y a todos quienes hoy día estuvieron con nosotros, al Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Huasco, ¿no es cierto?, de Atacama, a Esteban Ya, a Fabiana Edo, a la Grace Fabiola, ¿no es cierto?, a quienes nos han acompañado semana a semana. Vamos a seguir en este proceso, nos volvemos a encontrar este jueves con importantes invitados e invitadas para seguir en este diálogo, en esta reflexión, en este debate, y también los martes y jueves hasta el 28 de enero vamos a hacer un pequeño descanso, solo descansar para retomar fuerza y partir el primer martes de marzo con todo el power, digamos, para seguir acompañando a los buenos candidatos y a las buenas candidatas también, por supuesto. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia y muchos éxitos. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Nos vemos, Enrique, Ronald, un gusto. Chao, Paula, chao, Enrique, chao, Jaime. Ya, Ronald, Paula, mucho gusto, chaito. Chao. Hasta el 7.